Hola, buenas, soy Adrián de Librestado y bueno, hace poco recibí un mensaje de un cliente que solicitaba, pedía que hiciera un vídeo explicando algunas cosas, respondiendo a algunas dudas que tenía. Así que bueno, este vídeo va a tratar sobre el tema de residencia, la residencia fiscal. Voy a leeros las preguntas, o bueno, lo que me enviaba, ¿no? Me decía: hola Adrián, quisiera proponer una idea de título para un próximo vídeo. Aquí las preguntas. ¿Cómo no ser residente fiscal de un país viviendo todo el año, los 365 días allí? Esa es la primera pregunta. Y luego, ¿cómo sí ser residente fiscal de un país viviendo 0 años en él? Vamos a ver, en cuanto a la primera pregunta, ¿cómo no ser residente fiscal en un país viviendo 365 días al año en él? Esto, bueno, realmente no se puede, porque en todos los países existen reglas, o bueno, en casi todos los países existen reglas que te convierten en residente fiscal una vez que pasas allí más de la mitad del año. ¿Qué excepciones existen a esto? Bueno, pues por un lado, si a lo mejor eres residente fiscal en otro país y estás protegido por un convenio con ese, pues imagínate que erais residentes no sé, en España, ¿vale? Y que luego os vais a trabajar durante un año a un país que tiene convenio con España, pues en ciertos casos podéis iros a trabajar a ese otro país durante un año y aún así seguir siendo residentes fiscales en el país original en el que estabais. Pero eso, hay que mirar muy bien qué es lo que dice el convenio y suele tener límites. Primero, no todos los países te permiten esto, desde luego no te lo permiten si no existe un convenio, y eso hay que ver exactamente qué es lo que dice el convenio. Pero bueno, sí que puede ser una opción en ese caso. O a lo mejor incluso tenéis, bueno, pues resulta que tenéis todos vuestros ingresos en un país en el que no pasáis apenas tiempo, y en el país en el que sí que pasáis mucho tiempo, pues no tenéis trabajo, no tenéis empresas, no tenéis inversiones, incluso a lo mejor vuestra familia está viviendo en el otro país. Pues en ese caso podría haber formas de que las reglas del desempate que existen en estos convenios pues te permitan seguir pagando impuestos o pagar impuestos en el país en el que tienes esos vínculos económicos y sociales, familiares, ¿vale? Pero es complicado, ¿vale? Es bastante complicado con esto de los 300, si estás pasando realmente todo el año o casi todo el año en el país en el que quieres no ser residente fiscal. Y luego hay algunos países en los que para extranjeros no se tiene en cuenta, o bueno, que no te conviertes automáticamente en residente fiscal simplemente por vivir allí. Esto es el caso, se me ocurre ahora, pues por ejemplo México. En México tú puedes, como extranjero, por supuesto, vivir allí, pero no tener una vivienda a tu disposición en México y sí tenerla fuera. Y de esta forma podrías evitar, si además no trabajas en México, si además no tienes inversiones y vínculos económicos en México, podrías evitar convertirte allí en residente fiscal a pesar de pasar todo el año. Luego también en el caso de Argentina, los extranjeros hasta el 13º mes en el país no se convierten en residentes fiscales. Es decir, esto también es una opción para, por lo menos durante un año, poder vivir en el país sin convertirte en residente fiscal. Y luego hay países así perdidos, pues yo que sé, en África, en Asia, en los que si no tienes ingresos en el país, aunque la ley en principio suele decir que sí, que pasados los 183 días os convertís en residentes fiscales, si no tenéis allí ingresos,
de facto no os convertís en residentes fiscales, ¿vale? Nadie os pide que hagáis allí una declaración de la renta ni nada de esto. Luego también, por ejemplo, China. En China los extranjeros, mientras estén menos, mientras que tienen que salir una vez al año y de esa forma pueden también no llegar a convertirse en residentes fiscales en el país. En el caso de Filipinas, si vas allí como extranjero sin intención de quedarte en el país permanentemente o más a la larga, pues también te vale. Esto es el caso de todo aquel que vaya allí a trabajar, por ejemplo, o que a lo mejor, que no vaya a quedarse allí para siempre, pues en principio podría optar a no pagar impuestos por todos los ingresos extranjeros, es decir, a ser considerado no residente fiscal normal, ¿vale? Así que bueno, estos son algunas excepciones, algunos casos en los que se puede no ser residente fiscal en un país a pesar de vivir allí 365 días o la mayor parte del año. Vale, me decía también, bueno, la otra pregunta, ¿no? ¿Cómo sí ser residente fiscal de un país viviendo 0 días en él? Esto es más sencillo y aquí hay muchas más opciones. Existen muchos países, por ejemplo en la Unión Europea, con lo del espacio Schengen y tal, pues tú puedes simplemente, si tú eras residente fiscal en Alemania o en Austria o en España o en Italia, mientras tú no te des de baja en el país, pues ellos siguen contándote como residente fiscal, es decir, que no, ellos por ahí no te ponen ningún problema. En países como Alemania y Austria sí es verdad que lo controlan un poco más, es decir, si realmente tendrías que seguir teniendo allí una vivienda a tu disposición y una vivienda, pues eso, que puedas ocupar. En ese caso, en principio, puedes seguir constando como residente fiscal. Esto también es así, pues, en otros países, en Hungría, en República Checa y demás, pues tú, si tienes ahí una vivienda y estás empadronado allí, pues puedes estar viajando por el mundo, por ejemplo, o puedes vivir en otro país y aún así seguir teniendo allí tu residencia fiscal. ¿Qué pasa? Que si ese otro país en el que estás viviendo dice, oye, sí, vale, esta persona ha conseguido un certificado fiscal en República Checa o en Hungría o donde sea, pero es que está viviendo aquí. Y entonces ahora vamos a las reglas de desempate. Vamos a ver qué es lo que dice el convenio de doble imposición y claro, si estás viviendo todo el año en otro país, pues ese otro país se podría llevar el gato al agua y convertirte finalmente en residente fiscal, a pesar de que tenías también esa otra residencia fiscal. Pero bueno, para personas que no tengan este caso, pues sí, así pueden tener un certificado fiscal, ser considerados residentes fiscales en países sin pasar allí tiempo. Pues eso, en Europa es bastante sencillo. Luego, si eres nacional de ciertos países, pues también es muy sencillo. Por ejemplo, si te vas de Argentina por el mundo, pero tú puedes seguir como residente fiscal allí. En México más de lo mismo. En Hungría, si eres nacional, hasta que no te das de alta y adquieres residencia fiscal en otro país, te siguen considerando residente fiscal en Hungría, a los nacionales, ¿de acuerdo? Luego hay muchos países en los que pasando muy poco tiempo, pues te conviertes ya en residente fiscal, sobre todo si los años anteriores has pasado tiempo. Esto, bueno, pues puede ser, por ejemplo, en Estados Unidos, puede ser en Irlanda, puede ser en Reino Unido, sobre todo cuando has pasado mucho tiempo en estos países, ¿vale? Pero bueno, luego también tenéis en Suiza, pasando solo 30 días incluso, puedes convertirte en residente fiscal, pero tienes que pasar esos 30 días, es decir, no estaríamos cumpliendo esto de los 0 días. ¿Vale? Bueno, como veis, el ser considerado residente fiscal en un país a pesar de pasar 0 días... Ah, bueno, Paraguay también, se me ha olvidado comentarlo, también es una opción para ser considerado residente fiscal, a pesar de no pasar tiempo allí, simplemente necesitáis un RUC, con esto os podemos ayudar también.
Pero bueno, lo que estaba diciendo, que para ser considerado residente fiscal en un país en el que no pasas tiempo, es bastante más sencillo que para no ser considerado residente fiscal en un país en el que estás pasando la mayor parte del año, ¿vale? Pero bueno, si queréis que miremos tu caso un poco más a fondo, aquí estamos, en nuestras consultas podemos hablar de vuestro caso y ver qué es realmente lo que queréis, ver casos, pues eso, países más concretos, y me dices, bueno, pues si nos decís nos interesa este país o queremos dejar de ser residentes fiscales en este otro, bueno, pues habría que verlo porque, bueno, el mundo es muy grande y hay muchas jurisdicciones y cada país actúa de forma diferente. Pero bueno, esto yo creo que sí que os da una idea general de las opciones que existen en el mundo y de cómo funciona esto de la residencia fiscal. Hasta la próxima.